El Señor les bendiga a mis amados hermanos. Bueno, antes de comenzar me quiero presentar. Mi nombre es Fidel, el hermano Fidel me pueden decir. Yo creo que, estoy seguro que nadie de los que está viendo este programa me conoce, ¿ya? Soy un joven, tengo 19 años, soy de la comuna de Maipú, soy de Santiago. Hasta acá ha llegado el programa, ¿cierto? Hasta acá ha llegado la bendición, me ha llegado la invitación para poder traerles una palabra, ¿cierto? Traerles una enseñanza, un mensaje. eh, y bueno, yo sumamente honrado por la oportunidad y espero que lo que conversemos el día de hoy edifique su vida. Amén. Que yo creo que lo más importante, que la iglesia sea edificada a través del mensaje. Hoy día vamos a hablar un tema eh, que yo pensé que era muy simple, ¿ya? Cuando me dijeron, tienes una hora, yo dije, una hora es como mucho para lo que voy a hablar. Pero me puse a investigar y la verdad este tema da para mucho. Ya es un tema que tampoco aburre. De hecho yo escuché predicas, leí libros sobre el tema y no aburre el tema. La verdad es que es muy profundo, da para hablar de mucho eh, y es muy, por así decirlo, impactante. Ya es muy importante para el cristiano. Yo creo que si que algo que deba saber el cristiano actual, el cristiano del siglo XXI, es saber su pasado, saber por qué creemos lo que creemos. Amén. Y cuando me entregan este tema, yo quedé muy impactado, porque yo esperaba un tema algo así como, no sé, el pecado, el arrepentimiento, un tema más genérico, como un tema de prédica. Y la verdad es que no, el tema que me tocó es un tema bastante moderno en realidad. Es algo que pasa hace un par de siglos, que no es un hecho relatado en la Biblia, pero es parte de la historia cristiana y de la historia protestante. Así que si no lo han resuelto todavía, hoy día vamos a hablar de las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Ya? ¿Qué es una sola? Bueno, sola es una palabra que está en latín, que significa solo. ¿Ya? Los 5 solos o los 5 únicos principios de la Reforma Protestante. Para darle contexto, la Reforma Protestante fue una división de la Iglesia Católica de la cual viene el cristianismo moderno. ¿Ya? Si usted hoy día es pentecostal, es bautista, es asambleísta, es metodista, lleva una teología que partió de la Reforma Protestante. ¿Ya? Y eso a mí me encanta, ¿por qué? Porque estudiar este tema rompe barreras de iglesia, rompe el letrero, rompe nuestro dogma, ¿ya? Y se amplía a todo movimiento que se separa de la Iglesia Católica e empieza un principio que hasta el día de hoy sigue dividido. Amén. Así que si usted ya piensa que el cristiano es muy distinto, el evangélico es muy distinto que a un católico, es principalmente porque en algún momento de la historia estos principios se marcaron. Y hoy día vamos a ver los 5 grandes principios que se marcaron, que 5 solas tendría como el top 5 de los principios, de los fundamentos bíblicos que marcaron la diferencia en aquella época. Vamos a hablar sobre los reformadores más famosos, ¿cierto? Y lo más importante, creo yo, que vamos a hablar sobre una aplicación actual de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ya de lo que vamos a ver no es algo que pasó ya en el siglo XVI y nunca más, ya, sino que todo eso tiene una repercusión en nuestra vida hoy como cristianos. Amén. Así que eh, antes de empezar me gustaría aclarar unos principios. ¿Ya? Los reformadores no intentaron hacer una nueva religión, ¿ya? Ni un nuevo evangelio. Los reformadores lo que hicieron fue separarse de la Iglesia Católica y volver al evangelio original, dejando de lado doctrinas, dogmas, tradiciones y cultura. Amén. Así que no es como aquellos que crearon un nuevo libro, ¿no? Sino que es de aquellos que volvieron a la palabra original. Y eso es muy bueno porque yo creo que fue uno de los actos de volver al primer amor más grande de la historia. Tampoco buscamos en este estudio, ¿cierto? En esta charla, no buscamos idolatrar a los reformadores, eso es muy importante. Los reformadores no son santos, ¿ya? No son ídolos, no son semidioses. Los reformadores son siervos del Señor, humanos como tú y yo, con las mismas tentaciones, probablemente con los mismos errores, que fueron usados por el Señor. Amén. Fueron usados para traer a la iglesia al primer amor, para volver a la iglesia a la escritura. ¿Ya? Entonces, no son gente con un nuevo evangelio, ni son gente que debe ser idolatrada. Es gente que tiene que ser honrada por su labor y por cómo el Señor lo usó. Sin embargo, la gloria y honra siempre son del Señor únicamente. Amén.
Otro principio que hay que valorar es que la única manera de que la iglesia de Cristo avance es retrocediendo. Y este fue el principio que aplicaron los protestantes, ¿ya? Ellos dejaron de lado cómo se venían haciendo las cosas y echaron un paso atrás. Dijeron, no, ¿saben qué? Así como se están haciendo las cosas no está bien. Y volvieron a la Biblia. Y lo otro que quiero dejar muy en claro es que este estudio no es para ofender de gratis a los católicos, ¿ya? Porque es imposible abordar el tema de la reforma sin hablar de los católicos y de los errores que ellos cometían y hasta el día de hoy muchas veces cometen. Pero no se confunda, si alguien que escucha esto es católico, no es para ofender su doctrina ni su dogma. Simplemente es imposible hablar de la reforma sin hablar del catolicismo y de lo que causó la reforma protestante. Amén. También hay que dejar en claro que la reforma no es un Edén, no es un paraíso. La reforma tuvo cosas muy buenas y también tuvo cosas muy malas. Y creo que es algo que hay que entender, que toda obra de cualquier siervo del Señor va a tener una cara de la moneda buena y una cara de la moneda mala. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Amén. El Señor muchas veces nos entrega una visión, nos entrega un plan, ¿cierto? Perfecto, ¿ya? Porque viene de Él. Pero nosotros en el camino de repente lo deformamos un poco. Entonces, muchas veces, yo creo que todas las obras que se han levantado a través de siervos del Señor tienen un lado bueno y un lado malo, ¿ya? Porque simplemente no somos perfectos, nos vamos a equivocar, probablemente vamos a dañar personas sin querer haciendo, como decía Pablo, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Entonces, entender que la reforma trajo cosas muy buenas a la iglesia, pero también trajo cosas negativas, ¿ya? Vamos a empezar. La venta de indulgencias es la gota que rebasó el vaso. Ya la venta de indulgencias fue lo que culminó y le dio paso a la reforma. La venta de indulgencias era la liberación de nuestros castigos temporales, ya según la Iglesia Católica. La indulgencia es la liberación de nuestros castigos temporales que merece nuestro pecado. Nuestro pecado tiene una consecuencia, ya la palabra dice: la causa del pecado es muerte. Nosotros debemos ser muertos por el pecado. Ya nosotros merecíamos la justicia de Dios. Si la justicia decía que la causa del pecado es muerte, entonces nosotros debíamos ser muertos por el pecado. Que Adán y Eva hayan salido del Edén fue gracia al Señor, porque ellos tendrían que haber sido muertos, al igual que todos nosotros, por nuestro pecado. Entonces, la venta de indulgencias era liberarse de ese castigo temporal del pecado, ¿cierto? ¿A través de qué? De dinero. Esa era la base, más que nada. Era vender la salvación, era vender el perdón de pecados. Además de esto, Jesús, para la Iglesia Católica, no era el único capaz de perdonar pecados. Ya ellos, aparte de Jesús, consideran a la Virgen María y lo que ellos piensan que son santos, ¿ya? Y ellos piensan que estas personas, Jesús, María y los santos, tuvieron un superávit. Ya, para los que no sepan lo que es un superávit, es cuando yo necesito llegar a esta cuota, ¿cierto? Y yo rompo esa cuota, ya que yo supero. Si yo tengo que llegar, no sé, tengo que hacer 10 ensayos, yo hago 20, tengo un superávit. A mí me sobra de lo que yo tenía que hacer. Ya. Para la Iglesia Católica, estas personas tienen un superávit de buenas obras. Significa que ellos tienen que hacer tal cantidad de buenas obras, pero estas personas, estos santos, como eran tan buenos, tuvieron un superávit. Hicieron el doble, el triple de buenas obras, ¿ya? Y para ellos, eran personas tan buenas que tenían la facultad para poder repartir buenas obras. Entonces, como esta persona hizo obras muy buenas, él tenía la facultad de repartir a personas que no tenían tan buenas obras. Ese es un poco lo que ellos manejaban, el principio que ellos tenían de salvación y de buenas obras. ¿Ya? Este superávit era llamado el tesoro de méritos y satisfacciones de Cristo, de María y de los santos. Es decir, era un fondo de obras, ya que era administrado por el Papa, para reducir los castigos temporales de los creyentes, ya que ellos merecían por su pecado. Entonces ellos tenían un libro con normas que decía: si tú pecaste por esto, te corresponde tal castigo. Pero, si tú compras una indulgencia, te libras de ese castigo. Eso era un poco lo que ellos promovían. Y por más decir que eso es completamente antibíblico, ya nosotros no podemos comprar el perdón de pecados, porque eso ya fue pagado por Jesús. Amén. Y todo esto que les vengo hablando pasó en el siglo XVI, o sea, 1600 años después del sacrificio de nuestro Señor.
Así que ellos totalmente tergiversaron la palabra, ¿cierto? A conveniencia. Y para colmo, podríamos decirlo, esta doctrina de vender indulgencias no quedó en el pasado. Ya la última venta de indulgencias la propuso el Papa Francisco en el 2013 en Brasil. Ya esa fue la última gran venta de indulgencias que se hizo a nivel mundial, que de hecho se hizo una campaña que si no podías comprarla presencialmente podías seguirla por Twitter y hacer como ahí por internet. Algo súper raro, obviamente, hermanos, súper fuera de lo bíblico, y obviamente entendemos que si no es bíblico no agrada a nuestro Señor. En los días de Lutero, 1600 y algo, 1500, hubo una guerra de los romanos, ¿cierto? Si no me equivoco, Lutero era alemán, con los turcos, ya una guerra contra los turcos. Y a la par se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, que eso requería mucho dinero. Ya tanto la guerra como la construcción de la Basílica demandaba muchos fondos. Y no se le ocurrió nada mejor al Papa León X que promulgar una venta de indulgencias masiva. ¿Ya? La persona encargada en Alemania de llevar a cabo la venta de indulgencias, era un fraile dominico. Para los que no sepan, un fraile dominico es un cargo en la Iglesia Católica que se encarga de enseñar, es un tipo predicador de la Iglesia. Y este fraile dominico se llamaba Juan Tetzel. Juan Tetzel era el encargado entonces de vender estas indulgencias en Alemania. Y el tipo, habría que reconocer que él tenía una oratoria, tenía una capacidad de hablar y de convencer a la gente muy grande. Entonces él abusaba de esta oratoria, que para mi opinión, todo ese tipo de habilidades son dones del Señor. Él abusaba de este don del Señor para cautivar a la gente ignorante, ¿cierto? Y prometer el perdón de pecados y la liberación del purgatorio a sus familiares muertos. O sea, la gente obviamente sin conocimiento bíblico, porque ellos no podían estudiar la Biblia, solamente los eruditos y gente de rango podía estudiar la palabra, y más encima en latín, ni siquiera en su idioma original. Esta gente le vendía al pueblo, le decía: si quieres perdón de pecados, compra indulgencia. Si tu familiar que murió no sabe si se fue al cielo o al infierno, compra indulgencia. ¿Ya? Tetzel decía: las indulgencias son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Esta cruz, ya porque siempre cargaba una cruz, esta cruz, dice, es tan eficaz como la de Jesucristo. Así le decía a la gente, cargaba su cruz y decía: esta cruz es tan eficaz como la de Jesucristo. Y decía: venid, oyentes, y yo os daré bulas y se te os perdonará. Ya, bulas era como el voucher, el comprobante. Hasta por los mismos pecados que tuviesen intención de cometer en el futuro. O sea, el tipo estaba perdonando pecados que aún no se cometían. Dijo: no hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar. Ni aún el arrepentimiento es necesario. O sea, acá ya nos salimos completamente de la palabra. Juan Tetzel decía que la cruz que él llevaba, ¿cierto?, por la compra de la indulgencia podía perdonar hasta el pecado que aún no había cometido, y que no es necesario el arrepentimiento. Y eso es peligroso, porque el arrepentimiento es necesario, porque por el arrepentimiento uno puede llegar al Señor. Si fuera cierto que por el arrepentimiento, o sea, sin arrepentirse uno puede llegar al Señor, hasta Satanás sería perdonado. Y eso no tiene sentido, porque la base del perdón de nuestro Señor es el arrepentimiento. Y con mucho descaro, Tetzel decía: en el mismo instante que la moneda toca y resuena en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. O sea, el tipo afirmaba que cuando yo echara mi moneda de oro y apenas tocara el fondo de esa cajita, mi familiar muerto iba a ser sacado del purgatorio e iba a ir al cielo. ¿Ya? Eso es lo que él vendía, lo que él promovía con su tremenda oratoria, ¿cierto? Con su tremendo don de convencer a la gente. Y obviamente, hermano, yo creo que todos sabemos que eso no sale en la Biblia, ya eso no es bíblico. De hecho, la palabra señala que no se puede comprar nada de parte del Señor, porque Él es dueño de todo. Tetzel llegó a decir incluso que él, con sus indulgencias con las que él vendía, había salvado a más personas de la muerte que mismo Jesús con su muerte en la cruz. Y acá ya es tremendo, hermano, porque si algo no podemos hacer por ningún motivo es pensar que lo que nosotros hacemos está a la par de Jesús.
Si lo pensamos, hermano, no somos dignos ni siquiera de estar a sus pies. Y este caballero decía que él podía, que incluso sus obras, su venta de indulgencias, estaba por encima de la obra de Jesús en la cruz. Y eso, hermano, no tiene ningún sustento bíblico, no es sano tampoco pensar algo así, porque ¿quién soy yo como hombre para ponerme por sobre nuestro Señor Jesucristo? Jesús es Dios. Jesús dice la palabra que fue exaltado hasta lo sumo, su nombre por sobre todo nombre. Tetzel con un par de indulgencias vendía no iba a llegar nunca a ese nivel. Amén. Y pasó entonces que un día a Martín Lutero se le abren los ojos con Romanos 1:17 que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y un 31 de octubre de 1517, Lutero clava 95 tesis en la puerta de la iglesia. Y de repente nosotros, es súper raro que una persona en una iglesia pegue 95 tesis, pero en el contexto de la época era completamente normal. O sea, que saliera un tipo que trabajaba en la iglesia, porque Martín Lutero servía en la iglesia católica, que él pegara tesis o avisos en la puerta de la iglesia era completamente normal. Es como que el día de hoy usted agarre su teléfono y en Facebook ponga una foto, salió a comer, ¿cierto? Y lo publique. Era tal cual. Podríamos decir que Martín Lutero publicó en su Facebook 95 tesis. ¿Ya? No era nada de lo común. Nadie iba a pensar que esas 95 tesis cambiarían el rumbo de la iglesia. Por ningún motivo Lutero buscó una división, ¿cierto? Sino que buscaba volver al Evangelio. Lutero tenía una inquietud. Él decía: ¿cómo yo entonces puedo presentarme al Señor? ¿Puedo tener justicia? ¿Puedo tener salvación? ¿Cómo puedo ser digno? Él tenía esa inquietud en el corazón. ¿Era necesario comprarla por indulgencia? Y después de pegar sus 95 tesis que cuestionaban, fíjese bien, cuestionaban el cómo la Iglesia Católica hacía las cosas. Ya en sus 95 tesis cuestionaba completamente la orden del Papa, que era la autoridad máxima para la Iglesia, cuestionaba los concilios, cuestionaba las tradiciones. Ya, entonces el tipo fue un revolucionario completamente. Y obviamente eso le trajo muchas polémicas. ¿Por qué? Porque en enero de 1521, o sea, 4 años más tarde, Lutero fue llamado a presentarse a la dieta de Worms. ¿Ya? La dieta de Worms no es una dieta de comer menos, ¿ya, hermano? No es una dieta de comer sanito. La dieta de Worms era una asamblea, ¿cierto? Donde se juntaban muchas personas, obviamente sabios, entre comillas sabios, ya gente importante de la iglesia, a debatir temas importantes. Y fíjese bien, en esta dieta no estaba ni nada más ni nada menos que Carlos V, que había sido recién electo como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ya sabemos que los germánicos son lo que actualmente es Alemania, y el Imperio Romano es un imperio muy grande, ya abarcaba casi toda Europa. Y él había sido nombrado como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, el tipo era de las personas más importantes en la tierra y con más poder. Ya sabemos que a la luz de la Biblia, la persona con más autoridad en la tierra es nuestro Señor. Ya nada está por sobre él. Pero a los ojos del contexto histórico, claramente no era presentarse frente a cualquier persona. Era un tipo muy influyente de Europa y del mundo. Entonces yo creo que a Lutero le entró bastante miedo poder presentarse frente a este amigo Carlos V. Y obviamente no fue llamado con mucho amor, no, oye, ven para que discutamos unos temas, sino que claramente era un peligro que Lutero se presentara, porque él iba a ser cuestionado. Y tal como les menciono, se presenta Martín Lutero a esta asamblea, ¿cierto?, a la dieta de Worms, y le dieron dos opciones. Le dijeron: Lutero, le dijeron, tú escribiste lo que está acá encima, ¿cierto? Le pusieron las 95 tesis que él presentó y le dijeron: ¿tú las escribiste? Esa fue la primera pregunta. Y la segunda le dicen: ¿te retractas de lo que escribiste? O sea, Lutero probablemente pensó que iba a ir a defender su postura, pero la pregunta eran dos: ¿tú escribiste esto? Sí, no. Pregunta dos: ¿te arrepientes de lo que escribiste? ¿Confiesas que está mal lo que acabas de proclamar?
Y Lutero obviamente dijo, sí, yo escribí eso, pero la segunda pregunta no la respondió tan fácil. Ya él pidió tiempo para poder responderla. Y le dieron 24 horas. Pasadas las 24 horas, se presenta nuevamente a la asamblea, ¿cierto? A esta dieta. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a arrepentirme de lo que dije si con la Biblia, con las escrituras, me demuestras en qué me equivoqué. Si ustedes me demuestran en qué me equivoqué, le decía a él, yo me retracto. Pero si no, no. Y ahí tajantemente le dijeron que no lo habían invitado ni para discutir ni para debatir, sino solamente para saber si se retracta o no. Y al ver esta como respuesta tan tajante de parte de la asamblea, él menciona estas famosas palabras que dicen, si no me convencen mediante testimonio de las escrituras o por razonamiento evidente, puesto que no le creo al Papa ni a los concilios, solo porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las escrituras, aducidos a mí y a mi conciencia, por mí, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero retractarme de nada porque no es prudente ni recto obrar contra la conciencia y que Dios me ayude. O sea, el tipo prácticamente les dijo, ¿saben qué? Yo estoy seguro de lo que dije. Ustedes no van a debatir con la palabra está escrita, palabra de Dios. No confío en el Papa, no confío en los concilios, no confío en las tradiciones, porque han errado y se han contradicho. Así que yo no lo puedo retractar, ni debo hacerlo. Que Dios me ayude. Y en ese mismo momento que él pronuncia esas palabras, Carlos V decreta que cualquiera que matara a Lutero estaría libre de cualquier culpa. O sea, estaba regalando una indulgencia a cambio de la vida de Lutero. Y esto, hermanos, nos da pie a la primera sola de las 5 que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque vemos que Lutero aceptó estar perseguido por la gente, ¿cierto? Porque lo querían matar. Aceptó ser perseguido, aceptó ser rechazado, aceptó ser mirado en menos. ¿Para qué? Para darle a la Biblia, para darle a la palabra de Dios el lugar que merecía. ¿Ya? Y eso nos da paso a la primera sola. Hay 5 solas en la Reforma. ¿Ya? Está la sola Escritura, ¿cierto? La sola fe o solo por la fe, traducido al español. Está la sola gratia, que le ponen en latín, pero en español se llama solo por la gracia. Está solus Christus, que sería solo Cristo. Y está soli Deo Gloria, o solo a Dios la gloria. Esas son las 5 solas de la Reforma. ¿Ya? Y la primera, como les mencioné, era solo Escritura. Y cuando Lutero acepta y dice estas palabras frente a la asamblea, ¿cierto? Frente a la dieta, y lo dice frente al hombre más importante del mundo en ese momento, él le pone a la Biblia el lugar que merecía. ¿Ya? En ese tiempo las decisiones no se tomaban según la Biblia. Ya el Papa no decidía según la Biblia. Se tomaban en cuenta muchos factores. La Biblia era una, pero aparte se le sumaba la decisión del Papa. Aparte de la decisión del Papa, se tomaba el concilio. Y aparte del concilio, se sumaba la tradición. Entonces cualquier decisión o cosa que se hiciera, tenía que verse entre la Biblia, entre el Papa, entre el concilio, entre la tradición. Y si la tradición decía esto y la Biblia decía esto otro, bueno, la tradición manda. Esa era un poco la lógica que ellos seguían. Entonces Lutero obviamente es un revolucionario, un tipo que se fue contra la cultura en la que él vivía, pero con un principio muy importante que era darle a la Biblia el lugar que le correspondía. Amén. Así que importante entender que la Biblia es la máxima y suficiente autoridad. ¿Ya? Tenemos que entender unos principios cuando empezamos a hablar de las solas. Como les comenté, la autoridad estaba en la Biblia, ¿cierto? Más la tradición, más el Papa, más los concilios. Y la Reforma declara, solo la Biblia es infalible. O sea, el Papa se puede equivocar, porque es humano. La tradición puede estar mal. Los concilios pueden estar mal hechos. Pero la Biblia es infalible. ¿Por qué? Porque es la palabra inspirada por el Señor. Sabemos que la Biblia fue escrita por hombres. Eso no es un misterio para nadie.
pero fueron hombres completamente inspirados por el Señor. Amén. Segunda Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la Biblia misma señala que la Biblia es suficiente. Amén. No necesitamos nada fuera de ella. Ahora, ¿la Biblia es suficiente? Sí, pero tampoco hay que ser inmaduros en esa área. ¿La Biblia le puede decir a un médico cómo sanar a alguien? No, porque la Biblia no es un libro de medicina. ¿La Biblia puede decirle a un ingeniero cómo hacer una casa? Tampoco, porque la Biblia no es un libro de arquitectos, ya no es un libro de ingeniería. La Biblia puede decirle a un músico cómo tocar música. Tampoco, porque no es un libro de música. Es un libro que sirve para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, el libro es un manual para que el hombre de Dios crezca. Amén. Y fíjese bien, dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. No el hombre en sí, no el hombre en singular, no la persona, sino que el hombre de Dios, el Hijo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la Biblia es un libro, un manual para la humanidad, sí, pero para la humanidad que son llamados hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Es un libro hecho para nosotros, es un manual de vida. Cuando la gente dice, es que nadie te enseña a ser padre. Y puede que sí, puede que nunca te hayan enseñado a ser padre o madre. Pero la Biblia trae un manual. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios sea perfecto. Y un Hijo de Dios, entre comillas, perfecto, es un buen padre, es una buena madre y es un buen hijo. La Biblia es un manual completo para la vida del Hijo de Dios. Eso es importante entenderlo. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, algo que discierne los pensamientos y las intenciones, ¿es algo vivo? Completamente, hermano. La palabra es viva. Viva y eficaz, como dice acá el pasaje. Mateo 4:4, Nuevo Testamento. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No es acaso la Biblia sacada de la boca de Dios, inspirada por su Espíritu Santo? Completamente. Para nosotros entender el concepto solo Biblia, ¿ya? Tenemos que tener principios, ya tenemos que aceptar algunos principios. El primero es que Dios en su palabra habla, ¿ya? ¿Qué significa eso? Hay mucha gente que piensa que solamente el Señor les va a hablar a través de un siervo, de un instrumento del Señor. Pero la forma más eficaz de que el Señor te hable es en su palabra. De hecho, quiero citar acá a uno de los autores y teólogos más importantes del último siglo, que es John Piper, que él dijo: si quiere escuchar a Dios audiblemente, lea su Biblia en voz alta. Es un pasaje, o sea, es un dicho que a mí me encanta, porque es cierto, la Biblia es palabra de Dios. Si usted quiere escuchar al Señor audiblemente, lea la Biblia en voz alta. Quizás no va a ser con la misma profundidad que la voz del Señor, ¿cierto? Pero sí es verdad que va a traer una verdad tremenda a su vida. ¿Ya? Principio 2. La Biblia tiene la última palabra. Y yo quiero acá recalcar algo, hermano. Todos los principios que vamos a ver son para mí y para usted, ¿ya? Es para ambos. No es para los católicos solamente, ¿ya? Porque dijimos al comienzo que todos estos principios se establecen porque la Iglesia Católica estaba equivocada. O está hasta el día de hoy probablemente. Pero estos principios también son para nosotros. Usted no piense que solo el católico está equivocado. Muchas veces nuestra forma de vivir el Evangelio también está equivocada. Y no estamos nada muy lejos de un católico promedio. Ya, principio 2 dijimos que la Biblia tenía la última palabra. Y muchas veces, hermanos, decimos sí, no, la Biblia, amén. Nada de santos, nada de vírgenes, nada de papa, la Biblia, amén. Pero muchas veces la Biblia no tiene la última palabra en nuestra vida. Muchas veces vivimos para nosotros y no para el Señor. Y nosotros no somos católicos. Y aún así nos pasa eso.
de que decidimos conforme a nuestros intereses y no conforme a los intereses del Señor. Así que invitados todos a que cuando digamos la Biblia tiene la última palabra, vivir ese principio de la reforma. Punto 3 o principio número 3. Conocer la Biblia es igual a conocer a Dios. Si está en su casa y usted cree que esto es verdad, dígame. La verdad, la Biblia expone el carácter de Dios, expone sus atributos, expone cómo Dios obra para con sus hijos. ¿Ya? En la Biblia se revela todo lo que nosotros necesitamos saber sobre Dios. Si usted siente que no conoce a Dios, lea la Biblia. Obviamente todo esto va acompañado de ayuno y oración. Amén. Pero el error más grande de la iglesia actual, ya de mí, de ustedes, de todos los que están escuchando, es que pensamos que no es necesario estudiar la Biblia, no es necesario entrar a un instituto bíblico, no es necesario entrar y profundizar o leer libros de teólogos. Ya pensamos que eso no, que eso está mal, que eso la letra mata al espíritu, como le gusta citar a algunos, pero no es nada más alejado de la realidad, hermano. La verdad que si usted quiere conocer a Dios, no puede ser solamente ayuno y oración. Tiene que haber profundidad bíblica. La Biblia revela el carácter de Dios, revela sus atributos, revela cómo Él obra con nosotros. No hay nada más peligroso, hermanos, que dones espirituales actuando sin una base bíblica. Amén. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Si usted tiene dones espirituales que lo está poniendo en obra, profecía, don de lengua, cierto, discernimiento, don de servicio, y no tiene una base bíblica para respaldar ese don, es muy peligroso, hermano. Podemos dañar personas o simplemente podemos no sacarle el provecho que ese don necesita. Amén. ¿Quiere conocer a Dios? Lea la Biblia. Y principio número 4. Nada se le puede añadir ni quitar. Si queremos decir que la escritura es suficiente, es sublime y tiene la última palabra, tenemos que reconocer finalmente de que nosotros no podemos añadir ni quitarle nada. Ya la Biblia es perfecta en esencia, de Génesis a Apocalipsis es enteramente perfecta. Ya, ¿cuál es el error de los católicos? Los textos apócrifos, libros que no son canónicos, que no pertenecen al canon de la Biblia, le agregaron textos a la Biblia. ¿Cuál es el peligro de John Smith, cierto libro mormón? Le agregó un nuevo evangelio. Ellos no reconocen, simplemente a través de su libro, no reconocen que la Biblia es solo Biblia, que es la máxima autoridad. ¿Por qué? Porque le agregaron cosas que antes no estaban, que no pertenecen al canon. Hacer eso, hermano, es muy peligroso. Porque aparte de que rompemos el principio protestante, cierto, de que la Biblia es sublime, es único y es el respaldo, cierto, de la autoridad máxima para el cristiano, pensamos que lo que Dios hizo no es suficiente. Que lo que Dios ha preservado su palabra no es suficiente y eso no puede ser. Lo que Dios ha hecho es completamente suficiente, es inmerecido. Y nosotros pensar que tenemos que añadir o quitarle cosas es decirle al Señor que lo que hizo está incompleto. O lo que hizo, hay cosas que sobran. Y eso no puede ser, hermanos. No tenemos la autoridad ni la sabiduría suficiente para poder decirle al Señor que lo que hizo no corresponde o que estaba mal. Simplemente porque Él es perfecto, es grande, es sabio, ¿cierto? Y es por sobre todo. Si la Biblia, hermano, es tu autoridad, que gobierne tus decisiones. Ya, yo he escuchado en muchas iglesias consejos que no son bíblicos, ya, que suenan muy lindos desde el púlpito, que suenan muy amigables, pero no son bíblicos. Ya, he escuchado que la gente toma decisiones basadas en sus propios intereses y no lo del Señor. Si usted confiesa al día de hoy y dice, ¿sabe qué? Tenía razón Lutero, tenían razón los protestantes del siglo XVI, la Biblia es la autoridad máxima para el cristiano, vívalo. Que la Biblia gobierne sus decisiones, que la Biblia gobierne su carácter, que la Biblia gobierne su casa completamente. Si no existiera la sola escritura, ¿cierto? Este principio de que la Biblia es lo máximo, la religión sería humana, sería una religión antropocéntrica, o sea, centrada en el hombre. Pero como la Biblia es el top 1, ¿cierto? Es lo más importante del cristiano, eso convierte al cristianismo en lo que es. Cristianismo, ya, cristocéntrico, seguidores de Cristo, que todo gira en torno a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia gira en torno a Cristo.
Con la sola escritura somos guiados por Dios. Amén. Ahora vamos a pasar con la sola fide, ¿ya? Con la segunda sola o, en español, solo por la fe. Ya que establece que somos justificados por creer y no por obras. Y esto rompe completamente, como les mencionaba, la base que venían trayendo los católicos, ya porque ellos compraban indulgencias. ¿Indulgencias a quién? A que había gente llamados santos que tenían muchas obras buenas, tanto como para repartir. Ya, pero la Biblia contradice esto en donde en Efesios 2, 8 y 9 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ya, la fe es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, cuando Tetzel dice que él con sus indulgencias salvó más gente que Jesús, aparte de un tremendo hereje obviamente y una afirmación horrible, eh, falla enormemente al principio bíblico, porque él se está gloriando de lo que hizo, ya, y eso no corresponde, porque si tenemos salvación es por don y gracia del Señor y no por obras. Amén. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Por medio de Él tenemos paz con Dios, ya somos justificados y tenemos la fe. Eso, ¿qué nos dice, hermanos? Nos dice que ni siquiera la fe nace de nosotros. Si yo le pregunto, hermano, ¿usted es una persona de fe? Usted me va a decir, sí, yo soy de mucha fe. Pero tiene que saber usted, hermano, que esa fe no viene ni siquiera de usted. Hasta esa fe que usted tiene ha venido de parte del Señor. Y es un regalo. Amén. Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Suena un poco enredado todo lo que dije, pero resumiendo, somos salvos por gracia y no por la ley. Usted para llegar al cielo no tiene que cumplir reglas, ya no tiene que seguir un manual. No es ley, es por gracia. Somos justificados no por la ley, por la gracia. ¿Qué significa que fuimos justificados? Que el Señor nos hizo justos delante de los ojos de Dios. Hemos sido hechos justos no por la ley, no porque cumplimos, sino porque el Señor cumplió en la cruz. No hay otra respuesta. Y principios que tenemos que aceptar para aferrarnos a esto. Número 1, la fe nos da paz con Dios. Amén. Si usted quiere reconocer que la fe es el principio de la salvación y no la obra, tiene que reconocer que la fe nos da paz con el Señor. Principio 2 es que la obra es el fruto, no la causa. ¿De qué? De la salvación. Usted no puede pensar que es salvo por obra, es salvo para obras. ¿Ya? Eso es importante. Si bien yo reconocí al Señor y en fe yo creí, ¿cierto?, en su palabra y soy salvo, yo la tengo que hacer buenas obras, porque fui salvo para obras, ¿ya? No por obras, para obras. Si yo soy salvo y no hago buenas obras, algo estamos haciendo mal. ¿Será que de verdad conocí al Señor? O no sé, o estoy muy desmotivado, pero yo no puedo ser salvo por la fe, ¿cierto? Y muy apasionado por el Señor y no hacer buenas obras. Yo creo que una de las cosas más grandes que evidencia una persona que es hija de Dios y que es salva es un cambio en su vida. Es, como dice la palabra, hecho de nuevo. Que el viejo hombre pasó, murió y nació de nuevo. Y eso rinde un fruto. Ese fruto es las buenas obras. Ese fruto es el amor, la paz, la dignidad, ¿cierto? La paciencia, dominio propio. Si usted quiere decirle al mundo, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo proclamo el evangelio de salvación, tiene que hacer buenas obras. No puede ser, hermano, que el mundo no sepa que somos hijos de Dios. La gente tiene que darse cuenta solamente con nuestra actitud. No pueden decir, el hermano amargado, mira, o no. Si no saben que son hermanos no importa, pero van a decir, mira, el Juanito tan amargado que insoportable estar con él. Estamos fallando normalmente, porque no estamos haciendo las obras que nuestra salvación merece. Amén. Si sabemos que nuestras obras no nos van a salvar, por lo menos
que nuestras obras agraden al Señor de alguna forma. No podemos abusar de su gracia. Principio 3. Nuestra seguridad está en Cristo. Esto es fundamental, hermano, si quiere de verdad decir, no, yo soy salvo por fe, es reconocer que en Cristo es la fe. ¿Ya? Cuando salen solamente doctrinas donde dicen que Jesús no era el Mesías, sino que Jesús era un profeta solamente, alguien muy sabio, pero no era Dios, estamos fallando. Porque significa que nuestra seguridad no está en Cristo. Tiene que estar en Cristo nuestra seguridad. Tenemos que reconocer que en Él está la salvación y que fuera de Él nada podemos hacer. Principio 4. Confiar es lo mismo que descansar en Jesús. Y acá quiero hacer un stop, porque muchas veces nosotros decimos confiar en el Señor, pero no descansamos en Él. ¿Y cómo es la forma más fácil de notar eso? Es que una persona que descansa en Jesús está justamente así, descansada. Una persona que está así, tan agobiada, y que para allá, para acá, y que está siempre intranquila, que está siempre un poco ansiosa, que esto, que esto otro, que el aseo, que la comida, y anda para allá, para acá, y no puede estar tranquila. No, que los problemas en el trabajo, de repente los estudios, las notas. Una persona que vive así es una persona que no está descansando en el Señor. Ya sabemos que los planes que tiene de Él, como dice la Biblia, son planes de bien, planes de prosperidad, no de calamidad. Entonces, ¿de cuál es mi angustia? Si sé que Él tiene el control. Si usted quiere decir confiadamente, Señor, yo confío en ti y sé que por fe soy salvo, también tiene que saber descansar en Él. Si usted no descansa en el Señor, significa que descansa sobre sí mismo. Y descansar sobre uno mismo es decirle a Dios que yo soy suficiente. ¿Ya? Y eso es un principio que los católicos siguen. Y nosotros no podemos caer en lo mismo. No podemos decir, mira, los católicos piensan que por su obra se van a salvar, pero yo no descanso en el Señor, yo descanso en mí. Eso, hermano, es muy peligroso, trae mucho dolor a la larga y obviamente no se lo recomiendo a nadie. Confíe en el Señor, descanse en Él, entregue sus cargas, porque su yugo, dice la palabra, es ligero, es fácil. Reflexión final de la sola fe. La fe me quita la pesada mochila de la culpa. Sin sola fe tengo miedo. Y con la sola fide, solo con la fe, tengo paz con Dios. Paz con Dios. Sin la fe, hermanos, vivimos en un miedo constante. Con la fe vivimos en una paz con Dios, en un descanso continuo. Tercera sola, la sola gratia, ¿ya? O solo por la gracia en español. Primer principio, la salvación es un regalo inmerecido, ¿ya? Como hablábamos recién, es gracia, no por obras. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Importante, gratuitamente. Los católicos vendían indulgencias, lo vendían por plata, por eso la Iglesia Católica tiene tanto terreno, tanto oro. El Vaticano tendría para saciar la pobreza mundial. Por lo mismo, por la venta de indulgencias que se han hecho a lo largo de muchos años. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? Es ser liberado. Redención es ser sacado. ¿Ya? Cuando un esclavo era redimido, era porque era libre. Ya tenemos que vivir en un estado de redención. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Por gracia, no por obras. Y la gracia es gratuita. Así que, hermano, si alguien un día le cobra por perdonarle algo, no conoció la gracia del Señor. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos. Eso es importante. Paréntesis, lo voy a contar. Yo en el último tiempo he participado mucho en evangelismo. Yo pertenezco a un ministerio que se llama Evangelio Creativo. De hecho, ojalá algún día este mensaje llegue a alguien de Evangelio Creativo y diga, nos mencionaron, que es un ministerio evangelístico. Y yo cuando empecé, yo entré porque particularmente yo quería aprender a evangelizar. Quería desarrollarme en la calle, quería saber llevar el mensaje de salvación de una forma creativa, obviamente, innovadora, pero también con esa naturalidad. Ya que no fuera solamente un parlante y un micrófono, sino que poder conversar el evangelio con la gente. Y uno de mis errores más grandes era pensar de forma selectiva. Entonces yo agarraba el tratado, ¿cierto? Agarraba lo que llevábamos para repartir y miraba y decía, ya, ¿quién tiene cara de recibir al Señor?
Y como que hacía ese juego como de selectividad, como que este sí, este no, este sí. Y la verdad, hermano, es que la salvación es para todos los hombres. ¿Todos lo van a recibir? No. Porque claro está que no todos van a ser salvos. Pero se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Yo no puedo decidir por mi prejuicio quién merece ser escuchado, quién merece escuchar el mensaje de salvación y quién no. Yo tengo que predicarlo abiertamente. El que lo recibe, gloria a Dios, y el que no, el Señor ojalá se haga cargo de esa persona. Pero yo no puedo limitar la expansión del Evangelio por mi prejuicio. Porque claro, dice Tito, se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. O sea, la intención de Dios es que todos se puedan salvar por su gracia. Efesios 1.7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Es por medio de su sacrificio que nosotros tenemos acceso a la salvación, tenemos acceso al perdón de pecados, ¿cierto? A la sanidad de enfermedades. Tenemos acceso a Dios por medio de Jesús. No se nos puede olvidar nunca eso, hermano. Y principio es importante. Nadie es salvo por merecer, que es lo que hemos hablado todo este rato. Nadie es salvo por sus obras. Principio 2. Dios inicia y completa la obra. ¿Ya? De que nosotros nos convertimos hasta que llegamos a la tumba, Dios nos ha perfeccionado completamente. Punto 3. La gracia destruye el orgullo religioso. Y saben que, hermano, acá también quiero que no solamente pongamos en una bolsa a los católicos y nos desmarquemos, porque nosotros como cristianos hacemos lo mismo. Pensamos que porque hago muy buenas obras, soy un cristiano más salvo que otro. O porque hago muy buenas obras o soy muy usado por el Señor, merezco más el oído del Señor, merezco más su gracia. Y no es así. Yo, hermanos, tengo la misma dignidad y el mismo porcentaje de merecer su gracia que una persona que está en el mundo. Yo no soy más salvo que alguien que acaba de recibir al Señor. Si hoy día, en este momento, en alguna parte del mundo, alguien se bautizó, alguien reconoció al Señor como Salvador, es igual de salvo que yo. Yo no soy ni más ni menos que Él. Ya nos gusta enmarcar a los católicos como orgullosos por sus obras, pero nosotros actuamos igual que porque el Señor me usa y yo soy como, oh, no sé, más. Y no, la verdad, hermano, usted por ser usado no es ni más ni menos para el Señor. Usted sigue siendo humano, del polvo nacimos y al polvo volveremos. Ya no se nos puede olvidar, tenemos que tener ese principio de humildad. Y principio 4, la libertad para amar a Dios. La gracia nos permite amar a Dios de una forma libre. No nos restringe la ley, no nos restringe un ritual. Somos libres para amar a Dios, ¿cierto? En especial en un país como Chile que nos permite legalmente hacer culto, hacer iglesia, levantar alabanza. Hay que aprovechar, hermano, esa instancia de coinonía. Amén. Reflexión final para esta sola. No soy suficiente, pero Cristo sí. Eso nos da humildad, ¿cierto? Reconocer que no soy digno, no soy suficiente, pero también nos da esperanza. Sin sola gratia o sola gracia hay desesperación, pero con la gracia hay gozo y libertad. Sola número 4, si no me equivoco, si esta es la 4 ya, solo Christus o solo Cristo, ¿ya? Que establece que el único mediador y salvador es Jesús. Los católicos pensaban en ese tiempo, y hasta el día de hoy lo piensan, es que para contactarse con Dios, ¿cierto? Para abrir antenitas y enviar un mensaje de oración, tiene que interceder a alguien por nosotros, que yo no puedo hacerlo directamente. Y ellos establecen que tiene que hacerlo la Virgen María o alguno de los santos. Y eso, si bien es una mala interpretación bíblica, es peligroso. Y no es sano, hermano, porque significa que usted no podría hablar con Dios. Y cuando Jesús muere en la cruz, eso se rompe. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Puedo llegar al Padre por la Virgen? No. ¿Puedo llegar al Padre, a Dios por los santos? Tampoco. ¿Puedo llegar al Padre por el pastor? Tampoco. ¿Por el Papa? Tampoco. ¿Por el hermano que me enseñó la Biblia? Tampoco. ¿Por mí? Menos. ¿Por el hermano que toca la alabanza? Tampoco. ¿Por quién puedo llegar al Padre? Por Jesús, por el Señor. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. No podemos caer en ese tipo de idolatría, ¿ya? De pensar que alguien tiene que conectarme, no. Por medio de Jesús, ¿cierto? Y el reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios y Redentor de la humanidad, accedemos al Padre de forma automática, gratuita y de calidad, como le gusta
a mucha gente ahí el eslogan. Hechos 4:12, hermano, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, nadie debajo del cielo, o sea, debajo de la cobertura del Señor, puede darnos lo que el Señor mismo nos dio. ¿Ya? No olvidemos que Jesús es Dios, Dios que se hizo hombre para la salvación. Nada debajo de Dios nos puede dar lo que Dios ya nos dio. ¿Ya? Cuando empieza el plan de salvación, ¿cierto? El plan de redentor para la humanidad a través de Abraham con el pueblo escogido, hasta que se consuma la obra en la cruz, está hecho. Lo único que falta es que Jesús venga, ¿cierto? Como si en el Apocalipsis, ¿cierto? Nos libere, pelee la batalla y vivamos en eternidad con Él. Es lo único que falta para completar el plan de redención completamente. ¿Ya? Y no hay nada que nosotros podamos hacer para ni cambiar eso, ni para mejorarlo. ¿Ya? Dios es perfecto en lo que hace. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto ya es literal, ya no hay nada más que agregar. Literalmente dice, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo por medio de Jesús, ¿cierto? Ese Jesús que murió en la cruz, tenemos acceso al Padre. Y Él es que intercede por nosotros, Él es que aboga por nosotros, ¿cierto? Él es el que dice, déjalo, si le cuesta, déjalo, está creciendo. Él es el que, como decimos en la calle, nos pone fianza, ¿cierto? Cuando cometemos, cuando la embarramos directamente. Él es el que aboga por nosotros. Principios importantes que hay que aceptar. Cristo es suficiente, Él nos da acceso a Dios, Jesús es el centro del Evangelio y no existe salvación fuera de Él. ¿Ya? No hay un nuevo Evangelio, no hay un nuevo Salvador, no hay un nuevo Redentor. Todo ya está hecho desde la cruz en adelante. Amén. Reflexión final, si Cristo es suficiente, no hay que buscar sustitutos. Y de nuevo acá, nos gusta echarle la culpa a los católicos, que ellos, que los santos y la Virgen. Pero nosotros actuamos igual, hermano, cuando decimos, no, si Cristo es suficiente, pero nos gusta autosolventarnos, nos gusta decir, no, yo soy suficiente, no, yo puedo. Está muy de moda que en muchas iglesias se predica casi un coach, que el que predica es un coach motivacional prácticamente, que te dice, hermano, despierta el león que hay en ti, hermano, tú puedes, tú eres capaz de esto, de esto, otro. ¿Y qué dice la Biblia? Que fuera de Él nada somos, nada podemos hacer. Así que si usted siente eso como de que no, yo igual puedo, yo y se le infla el pecho, ¿cierto? No, yo, pero mira lo que he aprendido, cómo no voy a poder. Saque, hermano, esa sensación de su corazón, porque está actuando como un católico del siglo XVI que pensaba que sus obras lo iban a salvar. Completamente mal, hermano. Reconozca que Cristo es quien lo levanta, que le da vida, que le da salud, ¿cierto? Y que ni usted, ni su pensamiento, ni su capacidad puede sustituir lo que Él ya hizo. Sin solo Cristo, la religión sería vacía. Pero con solo Cristo hay una relación viva con el Señor. Ya, eso es muy importante. Número 5. Soli Deo Gloria. Ya que en español sería solo a Dios la gloria. Este es el quinto principio que establece Lutero, que diferencia la Iglesia Católica del momento, que dice que toda la gloria y mérito son de Dios. Y yo le comenté al principio que nosotros no debemos idolatrar a los protestantes, ¿cierto? A los reformadores, porque ellos eran siervos del Señor. Nosotros tenemos que agradecer al Señor por estos hombres que Él levantó. Toda la gloria es para Él. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea que desde lo más básico, como comer, es para la gloria de Dios. ¿Cuánto más no va a ser predicar, traer gente a la iglesia, ir a buscar almas, servir en la congregación? Si algo tan básico como comer y beber merece la gloria para Dios, ¿cuánto más nuestro servicio? Cuando vemos un predicador así en el púlpito, tremendo siervo del Señor, tiene que ser la gloria para el Señor. ¿Podemos honrar al siervo? Amén. ¿Podemos glorificarlo? No. Porque la gloria es únicamente para el Señor, para nadie más. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si
usted puede predicar, si usted puede, y no solamente en un púlpito, si usted puede hablar en la calle, si usted puede hablar a un compañero del Señor, la gloria es para el Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Si usted habla del Señor, es de Él, por Él y para Él. Si usted se levanta a trabajar en la mañana, es por Él, de Él y para Él. Si usted tiene una familia hermosa que está en el Señor, es de Él, por Él y para Él. Si usted tiene una familia que no se congrega, entregue al Señor porque es de Él, por Él y para Él. Todo, hermano, lo que usted piense es de Él, por Él y para Él. Nunca se nos puede olvidar. ¿Por qué? Porque cuando se nos olvida ese principio, empezamos a pensar que las cosas son nuestras y nos pertenecen. Y no es así. Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros somos para alabanza de su gloria, dice el versículo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea que nuestra vida entera, hermano, nuestro testimonio tiene que ser una alabanza que glorifica al Señor. A mí no me gusta cuando el predicador habla mucho de sí mismo. No, yo, hice todo y esto otro. Y no le da el espacio al Señor. Amén. Y a veces el predicador dice gloria a Dios 10 veces en el culto, pero casi ni da la gloria al Señor. Principios bíblicos importantes. Número 1, Dios es el origen y el fin de todo. Él es el alfa y omega, principio y el fin, el primero y el último. Si decimos que solo a Dios la gloria, hay que entender que Él es el inicio y el final de todo, hermano. Punto 2, vivimos para exaltar a Cristo. No vivimos para nosotros, no vivimos para nuestras metas, no vivimos para nuestro, nuestro orgullo, para nuestra proyección de vida, no. Vivimos para Cristo. Si usted vive para usted, estamos desobedeciendo y estamos glorificando a nosotros mismos, reconociendo que somos autosuficientes. Vivimos para exaltar a Cristo. Vivimos para Él, para lo que Él desea, para su voluntad. Principio 3, toda área de vida es adoración. La adoración, hermano, no es cantar una canción lenta, levantar las manos, ¿cierto? Y llorar un rato. La adoración es un estilo de vida. Usted vive en una condición de adoración, que tiene que ser en todo momento, en todo lugar. Así como usted adora en el culto, tiene que adorar en su trabajo. Repito, no es levantar una alabanza. Adorar es vivir conforme a la voluntad del Señor. Y principio 4, nuestra misión es reflejar su gloria. Si usted vive, hermano, y no refleja la gloria de Dios, estamos fallando enormemente. Nuestra misión es reflejar su gloria. Hermano, la Biblia dice que hasta los cielos cuentan su gloria. ¿Cuánto más nosotros, que su Espíritu Santo vive en nosotros, habita en nosotros, somos su templo? Tenemos que reflejar su gloria. Si la gente de afuera, la gente del mundo, no nota la gloria del Señor en nosotros, algo está pasando. Algo malo ahí, algo no está saliendo a flote. Tenemos que inspeccionarnos, hermano. Tenemos que reflejar su gloria. Y reflexión final sobre solo a Dios la gloria. La vida con Dios tiene un propósito eterno, ¿ya? Sin soli Deo gloria hay ego, pero con soli Deo gloria hay vida plena, hay humildad, hay reconocimiento de que Él es suficiente, ¿ya? La reforma no fue un ataque a la Iglesia Católica, fue un regreso al Evangelio original. Solo la Escritura nos guía, solo la fe nos justifica, solo la gracia nos salva, solo Cristo es suficiente y solo a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio no es Cristo más algo, ¿cierto? El Evangelio no es Cristo más esto otro, más Él, más el pastor, más el hermano, no. El Evangelio es Cristo más nada. Cristo es el Evangelio, Cristo es la base de la Biblia es cristocéntrica. Cristo, su sacrificio y su obra redentora en la cruz es la base, hermano, y el propósito final de la humanidad. Vivamos, hermanos, la reforma hoy. Hay una frase que me gustó mucho, que la escuché mientras estudiaba este tema, que decía, una iglesia que se reforma es una iglesia que siempre está siendo reformada. Ya que una iglesia que se dijo en latín, es una frase que se dijo en latín, pero traducida al español sería que una iglesia que se inspecciona, ¿cierto? Una iglesia que dice, oye, estamos haciendo las cosas bien,
es una iglesia que siempre va a crecer, siempre se va a reformar. Y reformar no es cambiar a cosas nuevas. Reformar es volver al primer amor, es volver a la escritura. Vivamos la reforma, hermanos, vivamos estas 5 solas, ¿cierto? Que acabo de mencionar, la palabra, ¿cierto? Solo la palabra, solo la fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Vivámosla, hermano. No solamente sepámosla, no solamente estudiémosla, vivámoslo, declarémoslo, seamos testimonios vivos de que la reforma está más viva que nunca, ¿cierto? En su pueblo, de que la reforma existe en nuestro corazón, ¿cierto? Que no es algo que pasó hace 6 siglos, 5 siglos y sería, sino que marca la base de lo que hoy como evangélicos, como hijos de Dios, vivimos. Si usted hoy puede abrir su Biblia en español y no ser perseguido por eso, es porque un día unos siervos del Señor se convencieron y dijeron, ¿sabe qué? Hay que hacer las cosas bien. Que usted habla su Biblia en español, hermano, y pueda leerla en su idioma, en su comodidad, en su casa, sin ser muerto por no tenerla en latín. Ese es el sueño, hermano, de muchos reformadores de hace 5 siglos. No olvidemos, hermanos, de dónde venimos, no olvidemos cuántas vidas se sacrificaron, cuántos mártires hubieron, para que en sus manos hay una palabra viva, en su idioma entendible, y que aparte estemos en un país donde usted puede inscribirse en un instituto y estudiar y profundizar el hermoso mensaje que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Lo peor que podemos hacer es olvidar de dónde venimos y olvidar aquellas personas que dejaron todo por causa del Señor. Amén. Así que eso sería el tema de hoy día. Agradecido de todos los que pudieron escuchar el mensaje completo. Espero que sea de mucha bendición. Obviamente que puedan meditarlo durante la semana, puedan compartirlo con sus hermanos, puedan decir, oye, yo nunca había escuchado este tema, está muy bueno. Como les digo, es una historia que nos sale en la Biblia, que pasa 1 milenio y medio después, pero marca el por qué nosotros creemos lo que creemos, por qué los católicos están allá y nosotros estamos acá. Marca, hace la diferencia. Así que el Señor les bendiga enormemente, medítelo ahí, oren al Señor, que lo pueda inspeccionar, ¿cierto? Que lo pueda redarguir. Y nada, gloria y honra al Señor. Cuídense, hermano, y